Buenas tardes para todos. Bueno chicos, buenas tardes, bienvenidos ya a su tercera semana. Recuerden que este es el ciclo 3 para grado sexto y séptimo. Ese es el módulo de ciencias naturales. La lección que vamos a ver hoy es fotosíntesis. Ya habíamos dado una pequeña introducción el día viernes. Las lecciones que están asociadas son respiración en organismos para séptimo y fotosíntesis para sexto. ¿Listo? Recuerden que el tutor se llama Sergio Pardo. Buenas tardes, Sergio. Hola chicos, hola Valentina, buenas tardes para todos. Como siempre, sean ustedes bienvenidos a esta clase. Ya iniciamos nuestra tercera semana, así que esperamos que estén relativamente adelantados con su plataforma y con la hoja de ruta. No se les olvide que les queda como una semana tal vez para entregarla ya terminada, entonces para que tengamos como eso muy presente. ¿Listo? Entonces, pues como les decíamos, bienvenidos y pues nada, esperamos que esta clase sea del agrado de todos ustedes como siempre y como hemos venido haciendo, pues esperamos también la participación de ustedes. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. Gracias, Sergio. Sí, recordarles que la hoja de ruta debe entregarse exactamente de hoy en 8 días, antes de las 5 de la tarde. De hoy en 8 días es martes. Sergio, ¿tú me escuchas bien? Disculpa. Sí, yo te estoy escuchando bien. Ah, ok. No, es que me escriben aquí que no se escucha. Si de pronto revisen allá si están pegados al wifi, si están muy lejos o qué, pero sí, aquí yo todo lo estoy escuchando bien. Ok, entonces continúo. Recuerden que es para el 3 de noviembre antes de las 5 de la tarde. ¿Listo? Para que la tengan presente, entreguenla por favor puntual para que pues así mismo se les entregue su nota puntual. Y recuerden que pues como cada semana, esta semana debemos finalizar con el 75% de avance para que ya solo quede el 25% de la última semana. ¿Listo? Y para esto hay plazo hasta el 7 de noviembre, quiere decir de este sábado de noche. Y este es el flyer del taller para invitarlos. Recuerden que es los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía, ya pues son los últimos 2 sábados. Entonces, pues nos vemos por allá. ¿Listo? Y antes de iniciar, quisiera preguntarles cómo van con la hoja de ruta, como dijo Sergio, si ya todos van bien, alguien tiene dudas Sí, o igual todo bien por el momento. acuérdense Jacqueline. que si tienen dudas, bienvenidas, ¿no? Entonces cuéntenos por favor qué dudas tengan acerca de las hojas de ruta y las mostramos acá y explicamos. Buenas tardes, profe, buenas tardes a todos. Hola, cuéntenos, bienvenida. Vale, bueno, disculpa, es que tú habías dicho que en la plataforma debería ir el 75%. Finalizando esta semana, Ah, ok. completamos. A mí me llamaron hoy, pues Nicolás me había dicho que era que él había visto ayer en la mañana y que no había visto que yo había avanzado. Ya yo llevo el 65% completo. Pues yo estoy Ah, esperando las sí. clases, digamos, de esta semana, porque ya completé todo hasta donde hemos visto las clases. No Y me dice, sé, y dice que, que ya he visto 8 de 12 lecciones, ¿no? sí. Sí, no, recuerden que de pronto, pues no sé, Nicolás tuvo ahí un error, se equivocó, no sé, pero sí, recuerden que ustedes deben ir cada semana 25%. Entonces como acabó la semana 2 pues sería la mitad, entonces tendríamos que ir 50% como mínimo. Sí. Ah, sí, ¿Listo? yo voy en el Entonces, 65% completado y dice que llevo IGA 94%. no, súper bien. Sí, no, Sí, es no, que no te ya solo preocupes. me faltan es
Bueno, en la hoja de ruta solo me falta el punto 7, el 8 y el 9, porque ya lo otro ya lo tengo. O sea, ya está, solo estoy esperando las clases para ver el punto 7, porque ese no lo hemos visto. Pues para Listo. saber hacerla, para poder responder bien, porque como no la hemos visto, entonces no quiero adelantarme para después, digamos, volverla a hacer sin saber qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Sí, claro. Listo, Jacqueline. Ujú. A mí también me dicen por aquí en el chat que también les falta el séptimo punto. Supongo que es de sexto, también séptimo. ¿Pero es de Acuérdense, por sexto o favor. séptimo, Es de Jacqueline? sexto, sexto, Listo, acuérdense que el séptimo punto de la hoja de ruta de grado sexto, pues es el que estamos viendo acá sobre la línea del tiempo en de la línea del tiempo. exactamente del origen de la vida y el origen de las especies. Y si no alcanzamos a, digamos, a iniciarlo hoy, probablemente ya mañana ya vamos a hacerlo, porque después de fotosíntesis vamos a relacionar esas lecciones. Entonces, si no Ah, iniciamos, si no alcanzamos a, digamos, al menos hacer como la introducción el día de hoy, ya yo creo que mañana ya está eso iniciado. ¿Listo? eh, bueno, muchas gracias, profe. Vale. ¿Alguien más tiene dudas? Algunos de ustedes me escribieron también por la plataforma y ahí les respondí. En caso tal, ahí tienen como esa opción también. Y si alguien tiene, creo que el señor Acosta tenía la mano levantada, pero ya la bajó. Jacqueline. Oye, O yo. perdón, profe, es que yo le Dinos. iba a comentar, es que yo hice algunas cosas escritas a mano y no sé cómo hacer para que usted de pronto vea si de pronto me entiende la letra o cómo hago. No, miren, voy a dejarles aquí por el chat. A ver, acuérdense que al momento de subirlo en la plataforma, Sí. solo pueden subir un archivo, pero si quieren que de casualidad yo les revise y mire si de pronto van bien, si tienen que corregir algo, si les entiendo o no les entiendo la letra, como estabas diciendo ahorita tú, Jacqueline, les voy a dejar ahí por el chat un correo electrónico al cual me pueden escribir, me pueden enviar, digamos, un adelanto si lo quieren ver. Entonces me dicen, como profe, ve, ahí está el punto 4, ¿será que me puede mirar si está bien, si está mal, qué debo corregir? Y yo les respondo. ¿Listo? Entonces ahí les dejé el correo Ah, por el bueno, chat para que me escriban por gracias, ahí. profe. ¿Listo? Gracias, profe. Ya lo guardo y ya entonces le envío para ver si me entiende, sino para corregirlo. Sino que no quise escribirlo por computador, pues como yo había hecho a mano, yo dije, no, pues voy a enviárselo pues así escrito. Sí, no te preocupes. Igual, si entiendo mi letra, seguramente entiendo las de los demás. Entonces no te preocupes por eso. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Aquí tenemos las dos hojas de ruta en caso de que sea. ¿Listo? El punto 7 me estás preguntando, Marta, pero ¿sexto o séptimo? Si es el de sexto, entonces la línea del tiempo, si es hoy, de hoy a mañana, pues ya lo vamos a terminar. ¿Listo? Es simplemente, de hecho, aquí ya tengo lista la página de la cual nos vamos a basar. Entonces, más o menos así vamos a ver cómo, o sea, esto que estamos aquí moviendo es una línea del tiempo y ahí vamos a ir viendo como los acontecimientos. Pero no nos vamos a adelantar por ahora porque no hemos terminado el tema de la fotosíntesis, ¿listo? Entonces es únicamente eso, ¿vale? Entonces ahorita cuando terminemos fotosíntesis nos vamos a concentrar en todas esas lecciones que de hecho vamos a relacionar unas 5 o 6 porque es un tema bastante amplio y con el cual terminaremos la parte de biología. Acuérdense que nos queda un pedacito de química que es lo de materia y estados de la materia, que ustedes también tienen un punto ahí, sobre un mapa conceptual, entonces eso también lo veremos probablemente al finalizar la semana, ¿listo? Entonces no se preocupen por eso. Pero en sí es basado en las teorías o en algo en especial, no es basado en las teorías como tal, ¿listo? Sino va a ser basados en unos, digamos, en unos momentos específicos que dieron origen a la biodiversidad que tenemos. Entonces, ¿por qué, digamos, a partir de tal momento aparecieron más especies? ¿Por qué a partir de tal momento aparecieron menos especies? Vamos a ver, digamos, cómo surgió la luna, cómo llegó el agua al planeta. Vamos a ver todo eso, ¿listo? Entonces, digamos que lo que ustedes deben hacer es básicamente anotar en esa línea del tiempo las fechas o los años que nosotros vamos a ir mencionando y lo que pasó en esa época. Y ya, simplemente como ir organizando la línea del tiempo cronológicamente y listo, no es más, ¿vale? Listo, Sergio. Me preguntan por el punto 4 de la hoja de ruta séptimo. Punto 4, hoja de ruta séptimo. Esta es la de séptimo, punto 4. Dice,
Bueno, un pequeño párrafo en el cual se expresa cómo nació la tabla periódica, cómo se organiza y qué ha cambiado desde su aparición. Listo. Entonces, como les decía, primero vamos a terminar digamos, lo relacionado con biología, que, a ver, les leo, para biología nos quedan faltando, por aquí tengo exactamente los nombres, nos quedan faltando más o menos 6 lecciones, ojo, 6 lecciones, no seis de sexto ni 6 de séptimo, sino mezcladas, ¿listo? Entonces son aproximadamente unas 2 clases, probablemente, ¿listo? Después de eso iremos a ver la tabla periódica, cómo surgió, qué es la tabla periódica, todo eso, así que no se preocupen, y lo único que ustedes que tienen que hacer en ese punto, pues es lo que dice, ahí vamos a relacionar o vamos a digamos, a organizar en un pequeño párrafo muy corto, no que no sea sacado de internet, porque pues la idea no es que copien y peguen de internet, sino que evidentemente podamos ver nosotros cómo entendieron el tema y simplemente ver por qué nació la tabla periódica, es decir, cuál fue la necesidad de decir como, venga, organicemos los elementos químicos de una manera u otra. Entonces, ¿por qué? ¿Listo? ¿Cómo lo organizamos? Si tiene algún orden en específico, si no tiene algún orden en específico, y si desde el momento que apareció, que fue hace más o menos 400 años hasta hoy, ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque de pronto aparecieron más elementos o aparecieron menos elementos o se descubrieron cosas nuevas o se organizaron de otra forma. Entonces es básicamente eso, ¿listo? Todo basado en la tabla periódica y teniendo en cuenta, pues, desde su aparición, desde cuál fue la necesidad que se buscaba responder con crear esta forma de organizar los temas o los elementos químicos y cómo ha variado en el tiempo. ¿Listo? Entonces, si hay alguna otra Listo. pregunta, por favor. Aquí no hay más. Listo, no. Entonces, en cualquier caso, pues ustedes saben que levantan la mano y con mucho gusto les respondemos. ¿Listo? Vamos entonces a hacer, como siempre, el resumen de nuestra última clase y sobre todo ahorita que estamos iniciando semana y que tienen ustedes como un fin de semana tan largo, pues mejor aún un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior. ¿Listo? Básicamente nos enfocamos en un tema en específico que nos dio mucho por hablar, porque como ustedes se dieron cuenta, pues es algo que tiene bastante tela por cortar y que por donde lo miremos, obviamente tiene muchos matices, y es en la dinámica de los ecosistemas, ¿cierto? Entonces habíamos hablado de la dinámica de los ecosistemas, ya hemos relacionado las palabras que teníamos ahí, la recuperación de los ecosistemas, el colapso de los ecosistemas, la introducción de especies a los ecosistemas y todo esto, ¿cierto? Y hablábamos entonces de, incluso tocamos leyes, tocamos, por ejemplo, casos específicos, hablábamos del cambio climático y es porque todo tiene que ver con la dinámica de los ecosistemas y con ese equilibrio, con esa relación armónica que nosotros debemos tener y que debemos basar en esta imagen que habíamos visto también parte de clases anteriores y es en los niveles de organización, porque nosotros, como siempre hemos insistido aquí ya 3 clases, no dependemos únicamente de nosotros, sino que nos debemos a la correcta interacción tanto con las cosas más complejas como con las cosas más sencillas. Entonces, como que hacíamos el resumen de todo eso, poníamos muchos ejemplos, nos centramos en casos, digamos, en Colombia como el páramo de Santurbán, hablábamos de, digamos, de la contaminación de los humedales y de las facilidades que pueden llegar a tener muchas empresas de gran capital para contaminar y simplemente pagar la multa y con eso lavarse las manos. Hablábamos de todo este tipo de cosas, hablábamos de la alimentación, hablábamos de todo lo que tiene que ver con, pues, con la introducción de especies, con sembrar árboles que tienen que ser nativos, porque, digamos, eso ya nos implica algo cuando traemos una especie que no es nativa, porque nos puede arrasar con todo. Poníamos el ejemplo del pez león en el mar y poníamos el ejemplo en el altiplano cundiboyacense de una planta que se llama el rétamo espinoso. Lo trajeron porque les pareció muy bonito y pues ha estado acabando con todo lo que se encuentra a su paso. ¿Listo? Y hablábamos entonces de eso, recordando que pues insistimos mucho en esto, nosotros por ser la especie
más desarrollada, si lo queremos ver de alguna manera, o más apta o más ampliamente distribuida a lo largo del planeta, no significa que seamos la especie dominante o que seamos la especie superior y que podamos disponer de todo. Porque, como ya hablamos y como vimos en muchos ejemplos, pues como que las cosas de alguna manera tarde o temprano siempre se nos devuelven y todo lo que tenga o todo lo que aparezca ahí en la naturaleza no está puesto porque sí, sino que todo tiene una función biológica por cumplir, sean árboles, sean animales, sean hongos, sea lo que sea. ¿Listo? Entonces hablábamos básicamente de eso cuando nos relacionábamos o cuando tocábamos el tema de nuestra dinámica de los ecosistemas. Y pues entonces vamos a retomar nuestra lección siguiente, que era el tema de la fotosíntesis. Habíamos dicho que, digamos, que nosotros como tal le debemos básicamente nuestra existencia a las plantas por sus procesos de fotosíntesis, obviamente, pero también por ser la base de la cadena alimenticia. Recordando que si no existieran las plantas, pues vida simplemente no habría, al menos como la conocemos. De pronto se hubiera adaptado de otras maneras, o no sé, pero no existirían nosotros, no existiríamos nosotros y no existirían los animales que nosotros conocemos por obvias razones, porque si son nuestra materia prima de alimentación, nuestra fuente principal de energía, y las desaparecemos, pues obviamente ahí vamos a tener como las consecuencias. ¿Vale? Entonces, habíamos dicho que la fotosíntesis era como un proceso en el cual las plantas que muchos conocemos como superiores, es decir, que tienen, digamos, un tallo bien formado, convierten la energía de la luz en energía química, es decir, convierten el sol o los rayos o lo que pueden captar del sol en azúcar, que es lo que básicamente ellas utilizan para como fuente de energía. Igual recordemos que no son las únicas que utilizan azúcar como fuente de energía. Nosotros también la utilizamos y obviamente que digamos nuestro cuerpo también tiene la capacidad de convertir en azúcar muchas de las cosas que nosotros comemos. ¿Listo? Sin embargo, pues ellas tienen un proceso mucho más directo y hacen fotosíntesis porque tienen la propia capacidad de no depender de los demás para generar eso, pero sí necesitamos unas condiciones específicas o digamos más bien unas, digamos, como una mezcla de componentes, ¿cierto? Específicos y necesarios sí o sí para que la fotosíntesis se dé. Entonces hablamos que obviamente necesitamos la energía de la luz solar, necesitamos sí o sí el sol, necesitamos sí o sí la presencia de agua, sí o sí la presencia del dióxido de carbono, ¿listo? Y que obviamente eso se va a traducir en la producción después de oxígeno, liberación de oxígeno como un subproducto y la producción de glucosa, que es lo que nosotros conocemos como el azúcar en las plantas, ¿vale? Acordémonos que habíamos dicho que normalmente todo lo que se termine en osa desde las ciencias naturales, a ver, la palabra osa por sí sola, no, pero las palabras que tienen o sea, ese sufijo, sí, normalmente son azúcares. Entonces la glucosa es un azúcar, pero también mencionábamos la lactosa, que es azúcar de las leches. También hablábamos, por ejemplo, de la galactosa, hablamos de la sacarosa, que es la que nosotros consumimos normalmente. ¿Listo? Así que, por ejemplo, cuando ustedes les venden elementos o, digamos, alimentos sin azúcar, ustedes muy probablemente dicen, ay, como sí, bien, pero resulta que en general, o la regla, digamos, general de eso es que te venden un alimento sin azúcar, digamos, refinada, que viene siendo la sacarosa, pero probablemente venga endulzada con otras cosas que también van a ser azúcares, obviamente menos dañinas, más orgánicas, pero eso no les quita el azúcar, ¿listo? Es lo mismo que cuando les venden un champú neutro, pero que realmente no es neutro, y cosas así por el estilo. Básicamente es todo cuestión del mercadeo y todo cuestión de querer vender, ¿listo? Pero entonces acuérdense que no porque nos digan que es sin azúcar es realmente sin azúcar, es simplemente sin sacarosa, que es la que nosotros usamos normalmente y la que usamos como azúcar refinada. ¿Listo? Entonces, no se nos olvide, siempre fotosíntesis, presencia necesaria de tres elementos principales: luz solar, ¿cierto? Agua y dióxido de carbono. Siempre, siempre vamos a hablar de eso. Después se van a producir otras cosas y ya vamos a ver cómo, digamos, eso tiene una ecuación general
Obviamente hay muchos procesos que hacen parte de esa ecuación general, pero digamos que hay formas de reducirla mucho más fácil de entenderlas. ¿Listo? La clase pasada alcanzábamos a ver este GIF y si no estoy mal alcanzábamos a ver el siguiente, o sea, este, que era una forma, digamos, de entender de manera más corta y más sintetizada, pero, no, pero sin necesidad de omitir información, más bien lo que es la fotosíntesis y sobre todo en dónde se produce. Porque claro, todas las plantas necesitan todas sus partes para vivir, ¿listo? Y una planta sin raíces pues no va a poder absorber, digamos, los nutrientes ni el agua subterránea, y una planta sin tallo pues no va a poder transportar esos nutrientes a lo largo del cuerpo de la planta, ¿cierto? Y sin flores pues no se va a poder reproducir, si es reproducción sexual, y sin frutos pues obviamente nosotros no vamos a tener, digamos, ese resultado, ¿cierto? Pero aquí, digamos que desde la fisiología de la planta, es decir, desde todos esos procesos anatómicos que conlleva una planta, pues hablamos que la parte más importante vendría siendo la hoja, porque es allí donde primero se capta la luz solar, ¿listo? Y se capta gracias a lo que nosotros conocemos como la clorofila, que es ese pigmento que les da la coloración verde a las plantas y que se lo debemos también a esa parte celular que solo tienen las plantas, las células vegetales, que es la que conocemos como el cloroplasto, ¿vale? Entonces, todo básicamente sucede ahí en unas estructuras que, por ejemplo, la respiración se llaman los estomas, ¿vale? Pero todo, absolutamente todo, se da, al menos en principio, en lo que nosotros conocemos como las hojas, ¿listo? Y la forma en la cual las plantas captan la luz solar es a través de las hojas. Por eso, nosotros les hablábamos la clase pasada que la forma más fácil de saber que ustedes tenían una planta que se les estaba muriendo en su casa era porque se les estaba empezando a caer las hojas y era porque estaban perdiendo la capacidad de absorber esa luz solar, ¿listo? También hablábamos de que no es realmente cierto que existan plantas de solo plantas de sombra, porque todas sí o sí van a necesitar, aunque sea una mínima parte de luz, si están completamente en la oscuridad, tengan por la seguridad de que cualquier planta que ustedes incluso conozcan como planta de sombra se va a morir, porque necesitamos sí o sí la presencia de luz solar para que ella pueda, entonces, en este caso, realizar todos estos procesos, ¿vale? Entonces, hay un elemento o hay digamos, un producto que aquí en este GIF estamos viendo que se llama savia, y hay dos tipos de esa savia, que es como un líquido, si lo quieren ver de esa manera, ¿listo? Es como savia bruta, lo llaman ahí, y savia elaborada, ¿listo? Y miren ahí, simplemente la diferencia es, primero, ahí estamos viendo, el agua más los minerales es la savia bruta, es decir, como la mezcla de esos componentes que nosotros necesitábamos, es decir, el dióxido de carbono, el agua, la luz y todo lo que las plantas absorben de la tierra, inicialmente sin necesidad de ese proceso químico inicial, se va a llamar savia bruta. ¿Listo? Pero ya después de ese proceso químico en el cual interviene la luz solar y en el cual se mezclan los componentes, se va a llamar savia elaborada y no es más que glucosa. ¿Listo? Y obviamente eso, digamos que haciendo una similitud con nuestro sistema circulatorio, nosotros tenemos venas y arterias para transportar sangre oxigenada y sangre con dióxido de carbono. ¿Listo? Las plantas tienen algo muy similar que se llama xilema y floema. ¿Listo? Que es uno, transporta únicamente esa materia prima sin procesar, y el otro va a transportar ya esa materia prima ya procesada y la va a distribuir al resto del cuerpo de la planta, obviamente. ¿Listo? Xilema y floema son básicamente lo que nosotros conocemos como los conductos de las plantas o el tejido conductivo o digamos, esos tubitos que muchos de ustedes ven cuando cortan una planta por dentro, es el xilema y el floema, y es lo que se encarga de transportar primero la materia prima, ¿cierto? Y luego ya está, digamos, el fruto de todo este proceso químico. Entonces, aquí tenemos digamos, a manera de resumen, miren cómo se da primero el
digamos, el tráfico o el movimiento de esas sustancias hacia las hojas para que ahí interactúen con la luz solar y después se devuelvan y pasen a través de toda la planta, a través pues, de esos conductos que están tanto en las hojas como en el tallo principalmente. Y también estamos viendo cuál es la ecuación principal o la ecuación, digamos, resumida de lo que nosotros conocemos como la fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, ese numerito grande que tenemos ahí nos indica la cantidad de moléculas que intervienen en nuestra ecuación química. ¿Listo? Es decir, que necesitamos 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de oxígeno para producir una única molécula de azúcar. ¿Listo? Es básicamente lo que nos quiere decir ese numerito. Y la relación que nosotros hacemos es que necesitamos primero sumar, es decir, sumamos el agua con el dióxido de carbono y a eso le añadimos la acción de la luz solar sobre las plantas para que como fruto de esa interacción, como fruto de esa mezcla de esos 3 elementos, produzcamos oxígeno, que es lo que las plantas liberan, y glucosa, cuya fórmula es C6H12O6. ¿Listo? Aquí veíamos, y no sé si se acuerdan que la clase pasada también hablábamos del mito de que las plantas nos robaban el oxígeno y de que las plantas, que no era bueno dormir con plantas en el cuarto porque podíamos ahogarnos. Y nosotros les decíamos que sí, digamos que las plantas consumen una cierta cantidad de oxígeno, realmente muy, muy mínimo, porque ellas lo que más consumen, si lo ven acá, en este caso es el dióxido de carbono. Ellas utilizan el oxígeno como un producto, llamémoslo de desecho. Y esto así como nosotros cuando inhalamos tomamos oxígeno y cuando exhalamos eliminamos el dióxido de carbono, pues ellas hacen el proceso contrario, como nos decía Valentina. Entonces ellas toman eso que nosotros eliminamos, lo utilizan para su beneficio y eliminan el oxígeno. ¿Listo? Y por eso ahí radica la importancia de que nosotros tengamos grandes cantidades de, digamos, de zonas verdes. Y por eso Valentina nos explicaba en la clase pasada que por eso era que el Amazonas se conocía como el gran pulmón del mundo, porque ahí es donde se producen grandes cantidades de oxígeno y sobre todo también como que nos ayuda a limpiar mucho el oxígeno, ¿listo? Y todo se debe gracias a esa, digamos, no es el proceso inverso, sino que nosotros aquí ya no estamos hablando de si eso no es inverso, sino que estamos hablando de que son complementarios, ¿listo? Todos estos procesos van a ser complementarios. En este caso, pues la respiración de las plantas va a ser complementaria a la respiración que nosotros tenemos. Y por eso nosotros en la clase pasada también les poníamos el mismo ejemplo, como lo que pasa es que cuando ustedes se van a un campo y sienten como que respiran diferente, como que respiran más suave, como que es como que el aire se siente distinto si están, digamos, en Bogotá y se van a un pueblito. Y es básicamente por eso, porque en Bogotá como cada vez estamos cogiendo de costumbre talar y talar y talar más árboles, mientras que en los pueblos eso no sucede, pues obviamente los árboles tienen esa función biológica, no solo de proveernos del alimento y no solo de todos estos procesos de fijación de carbono, de fotosíntesis, perdón, sino que también tienen esa capacidad de, digamos, hacer un poquito más amigable la atmósfera para todos aquellos seres vivos que respiramos el oxígeno, porque ellas lo limpian o lo filtran eliminando el CO2, que básicamente es un veneno. Visto, de hecho, ahorita que está, por ejemplo, tan de moda el tapabocas y todo esto, es muy complicado, por ejemplo, para las personas que hacen ejercicio con el tapabocas porque no dejan o no se permite como la eliminación completa del CO2 y es por eso que las personas se ahogan mucho más fácil, porque el CO2, es decir, el dióxido de carbono, es para nosotros algo inservible. No lo necesitamos, lo estamos eliminando porque no lo necesitamos. Y si no lo necesitamos y aún así lo estamos respirando, pues obviamente estamos llevando al cuerpo a que realice procesos que no debería. Yo agregaré ahí que con respecto a la tala de árboles, un árbol también al tratarlo también almacena mucha cantidad de dióxido de carbono y cuando los talan, ellos liberan nuevamente todo ese dióxido de carbono en la atmósfera, entonces como que el problema es el doble de grande, o sea, él durante su vida intentó purificar, pero cuando
lo talan, él vuelve, emite todo eso a la atmósfera, entonces la contaminación es casi que el doble de lo que fue en un inicio. Listo. Entonces, y también no solo la tala, sino la quema de árboles para cultivos y todas estas actividades agrícolas, también genera mucho impacto en el ecosistema, pues porque se quema, se pierde toda la materia orgánica del suelo, se pierde vegetación, se pierde fauna y ya, eso era lo que iba a agregar. Sí, exacto. Y en general todo lo que sea quemar produce este tipo de gases, quemar la basura, la quema de los combustibles fósiles, como por ejemplo todos esos gases que emiten los carros a través del exhausto, todo este tipo de cosas nos generan estas gases que terminan a futuro pues creando todas las afecciones respiratorias que ya conocemos. ¿Listo? Ujú. Francisco, Francisco o Johan, tienes el micrófono. Francisco, Sí, ya tienes el señora. micrófono abierto. Cuéntanos qué nos quieres decir, te escuchamos. Eh, quería hablar con Valentina por interno o desde el... Francisco, pues si quieres ahí en el chat, ahí aparece, Si ahí te aparece la opción de WhatsApp, si enviar se puede un comunicar mensaje conmigo. privado. si quiere, bueno, ya yo le escribo ahí y le envío mi correo, ¿sí? Vale. Listo. Francisco, es que no lo escuchamos, creo que tiene mala señal. Sí, te estamos escuchando como Sí, 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 es que entrecortado. estoy desde un automóvil. Ah, ok. Sí, 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 es que estoy... Listo, entonces Francisco, ahí ya Valentina te escribe para que te contactes ya con ella a través del Ujú. correo. Listo. Es que si hay alguna posibilidad... Sí, definitivamente no. No, no No, entonces escuchamos. ahí ya por texto tal vez te quede más fácil. ¿Listo? Entonces Johan también tenía el micrófono abierto, creo. Entonces si fue por error o algo, cuéntanos. O si quieres hablar, pues levanta la mano y con mucho gusto pues te damos la palabra. ¿Listo? Mientras tanto, aquí entonces nuevamente ya digamos un poquito más a detalle, mostramos entonces cómo se da este proceso de la fotosíntesis a través de esa molécula que nosotros tenemos. ¿Listo? Tenemos moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. ¿Listo? Y obviamente necesitamos que siempre se dé todo en presencia de la energía solar, porque si no tenemos presencia de energía solar, pues no vamos, bueno, no es que no vayamos nosotros, porque nosotros lo podemos hacer, sino que las plantas no van a poder generar pues el azúcar necesaria para poder subsistir. ¿Listo? Entonces el proceso de la fotosíntesis podemos resumirlo de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con el proceso de la fotosíntesis? Que va de la mano con otro proceso que se llama la respiración. ¿Listo? Y es ahí donde entran nuevamente las plantas y es ahí donde entra esa parte que nosotros llamamos estomas, que también está en las hojas. Y por eso hablábamos de que las hojas pueden ser si queremos verlo, el órgano o la parte de la planta más importante, porque ahí básicamente se concentra la fotosíntesis y ahí también se da el proceso de respiración. ¿Listo? Entonces son procesos complementarios. Eso quiere decir que sin respiración no hay fotosíntesis y sin fotosíntesis no hay respiración. ¿Listo? Vamos a tener eso primero muy claro. Hamilton, tienes la mano levantada, entonces ya te habilitamos el micrófono para que nos cuentes qué nos quieres decir. ¿Listo? Ahí ya tienes el micrófono abierto, Hamilton. Bueno, buenas noches a todos. Hola. Le quería hacer una pregunta, Lisen, con respecto, bueno, yo tengo una pregunta con respecto a la evaluación que hice de la fotosíntesis Sí. y es con respecto a las plantas en el desierto. Usted está diciendo que la fotosíntesis va ligada a la respiración, o sea que ¿qué podríamos hablar con respecto a eso en el desierto? ¿Cómo sería la respiración en ese lugar? Si habrá respiración, ¿será buena fluidez de respiración? ¿O por falta de plantas, la falta de respiración igualmente?
Listo, Hamilton. Entonces ahí tocas un punto muy importante y es el tema obvio de los diferentes tipos de plantas que nosotros tenemos. Y es que obviamente en el desierto nosotros nos concentramos en una especie, digamos en un grupo de especies que muchos conocemos como el cactus, ¿listo? Que siguen siendo plantas que hacen fotosíntesis y que aunque no lo parezcan, sí tienen hojas. Lo que pasa es que son hojas que cuya estructura son diferentes, ¿listo? Es decir, no tienen la típica hoja, o sea, la típica forma de hoja que nosotros conocemos y que dibujamos, pero sí tienen hojas. Y es que cada una de esas espinas que nosotros vemos en el cactus son las hojas y son como una modificación que ellas tienen para el tema de la defensa. Ahora, en el desierto también nos caracteriza situaciones como grandes cantidades de sol y muy pocas cantidades de agua. Y ahí es donde entra a jugar el tallo de esas plantas, ¿listo? Porque ese tallo de las plantas, en este caso de los cactus, tiene como la capacidad de almacenar agua por mucho, mucho más tiempo. Funciona más o menos de la misma manera en la que nosotros podríamos hablar que funciona, por ejemplo, la joroba de los camellos, que digamos que su función principal es como la reserva de agua, pues así funciona el tallo de esas plantas que nosotros conocemos como suculentas, ¿vale? Ahora, con el tema de la fotosíntesis y de la respiración y que hablamos que son procesos que van de la mano, sí, son procesos que van de la mano, pero ojo, van de la mano la fotosíntesis en las plantas y la respiración también en las plantas. No significa que sea la fotosíntesis de las plantas que vaya de la mano con la respiración de los humanos. No, es un proceso que va relacionado siempre en las plantas, es decir, la respiración de las plantas y la fotosíntesis de las plantas son las que están, digamos, ligadas, ¿vale? Porque si ustedes se dan cuenta, en la fotosíntesis se produce glucosa y oxígeno y después en la respiración mezclamos glucosa y oxígeno para producir el agua y el dióxido de carbono. Entonces son procesos que parecieran ser inversos porque digamos que lo único que nosotros hacemos en este caso con respecto a la fórmula es intercambiar, es decir, poner lo que se produce en la fotosíntesis no a la derecha sino a la izquierda y poner lo que está a la izquierda en la fotosíntesis a la derecha, así básicamente se resume la ecuación de la respiración, pero no es que sean inversos, aquí por eso hemos dejado muy claro eso, son procesos complementarios, se necesita la fotosíntesis en las plantas para que ellas puedan respirar, pero también se necesita que las plantas respiren para que puedan producir su propio alimento a raíz de la fotosíntesis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la fotosíntesis, como les decía ahorita, gracias siempre a la energía del sol, se produce la glucosa y el oxígeno. ¿Listo? Y en la respiración, la glucosa y el oxígeno se utilizan para producir el agua y el dióxido de carbono. Y ahí vuelve y entra. Entonces el agua y el dióxido de carbono son las moléculas que al sumarlas vuelven y generan la fotosíntesis. Y las moléculas que se generan en la fotosíntesis son las que al sumarlas vuelven y nos dan el proceso de respiración. Y así se convierte en algo cíclico. Obviamente hay características que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, las sales minerales, el agua subterránea, digamos, las funciones que tienen las raíces de las plantas, ¿cierto? Pero como estamos únicamente centrados en este orden de ideas, en lo que es la respiración y lo que es la fotosíntesis, pues básicamente funciona de esa manera, ¿listo? Son no inversos, sino complementarios. Uno necesita del otro para poder darse. Pero recordemos, respiración estamos hablando es en plantas y estamos hablando de fotosíntesis en plantas. No es que estamos complementando la respiración de los seres humanos con la fotosíntesis de las plantas, no directamente. ¿Listo? Yo iba a decir dos cosas ahí. Primero, con respecto a la fotosíntesis de las plantas en el desierto, como lo hemos dicho ya siempre, las plantas y todo organismo se adapta al ambiente en el que se encuentra. Entonces, como lo explicaba Sergio, si en el desierto hubiesen plantas que tuvieran hojas muy, muy grandes, pues entre más grande la superficie de la hoja, más humedad necesitaría que le llegara para que esta especie sobreviva. Entonces lo que pasa en el desierto es que las evolucionaron y ya no se ve tanto con hojas, sino con las espinas. Las espinas van a ser las veces de las hojas y por eso son tan pequeñitas, porque su superficie pues puede ser suplida por bien sea, digamos, como el aloe vera, que las plantas son capaces de retener la humedad del aire,
o retener por grandes periodos de tiempo, como ya lo decía Sergio, la humedad. Entonces, también iba a decir que creo que la confusión se dio porque nosotros decíamos que en el campo se respira mucho más limpio el aire, pero entonces esto no tiene nada que ver o sea, nuestra respiración va a ser más pura si todo el proceso de purificación del aire que hacen los árboles, pero no tiene que ver en nuestra respiración con la respiración de los humanos. O sea, no van a ir estrechamente relacionados, sino son procesos que se complementan, ¿sí? Entonces creo que ese fue la confusión, que dijimos que en el campo respiramos un poco mejor, pero sí, o sea, esto va ligado a que los árboles hacen un proceso de purificación y donde hay más árboles, más plantas, pues respiramos mejor. Exactamente, sí. Entonces, digamos que van, o sea, no están tan estrictamente relacionadas como sí lo puede hacer la fotosíntesis y la respiración dentro de las plantas, pero obviamente, digamos que si nos ponemos a buscarle una relación, pues vamos a encontrar la relación, ¿listo? Pero no es estrictamente de esa manera. Eso es a lo que nos estamos refiriendo, ¿vale? Ahora, resulta que las plantas, al igual que los seres humanos y al igual que todos los seres vivos, se comportan distinto en presencia de luz y en ausencia de luz, es decir, llamémoslo, en luz, digamos, en día o en noche. Podríamos, digamos, verlo de esa manera. No es como tal que sea siempre de día y siempre de noche, pero pues todos tenemos eso, ¿listo? Así como a nosotros como que vemos que empieza a oscurecer y nos empieza como a ganar el sueño y nos empezamos a sentir cansados y los procesos que realizamos son diferentes, pues en las plantas también se da de esa misma manera. Entonces por eso hablamos de dos tipos de reacciones en nuestro proceso, digamos, de vida de las plantas. ¿Listo? Vamos a tener una fase que podríamos llamar oscura y una fase que podemos llamar luminosa, o una fase dependiente de la luz y otra fase independiente de la luz. ¿Listo? Dependiente porque siempre, siempre, siempre se va a necesitar luz. Entonces, siempre esa parte va a ser de día. ¿Listo? Y la otra se va a llamar independiente porque no va a necesitar de la luz. Pero eso no significa que siempre sea de noche, porque puede pasar que también sea de día, simplemente digamos, las hojas y las estructuras de la planta no están captando la luz solar. ¿Listo? Pero digamos que por eso, o digamos, la forma más fácil de entenderla es pues como nosotros lo estamos manejando acá. ¿Listo? Digamos de día y noche. Pero si ustedes se dan cuenta en la imagen, dice predominio. ¿Listo? Predominio. Que sea predominante no significa que es únicamente el único proceso que se da. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo es mejor ponerle agua a las plantas en función de esto que estamos diciendo? ¿En el día o en la noche? En el día o cuando tenemos presencia de luz vamos a tener predominio de la fotosíntesis. ¿Listo? Mientras que en la noche tenemos un predominio de la respiración, ¿vale? Entonces, primero debemos tener eso muy en cuenta. Entonces, si ustedes se fijan en este momento, en lo que estamos viendo, en el GIF que estamos viendo, la animación que estamos viendo en la pantalla, miren cómo en esa fase que la planta necesita o depende de la luz, absorbe el agua. ¿Sí ven? Con sus raíces absorbe mayormente agua. Mientras que en esa fase oscura o en esa fase que no es necesariamente con presencia de luz, absorbe otras cosas como los macroelementos o los microelementos o lo que nosotros normalmente llamamos los nutrientes que están en las plantas. ¿Listo? En esa, digamos, siguiendo como esa lógica, pues cuando va a ser más útil para la planta tener o digamos tener una fuente de agua pues generosa, por decirlo de alguna manera. Obviamente no ahogarlas, o sea, no llenarlas de agua, obviamente. Pero ¿cómo va a ser o en qué momento la planta necesita o consume más agua? Pues siempre va a ser en la fase luminosa, es decir, en esos momentos en los cuales predomina la fotosíntesis. O sea que para, digamos, para aquellos que cuidan de sus maticas y para aquellos que tienen macetas en sus casas y demás, pues es, digamos, más provechoso para las plantas
ponerle agua en horas del día, en presencia de luz, ¿listo? Porque es ahí cuando ellas la utilizan para generar los procesos de la fotosíntesis, ¿listo? Entonces, eso para que lo tengamos muy, muy, muy en cuenta. Así como nosotros, Sergio. dime. Pero yo he escuchado que se debe hacer, bueno, pero es que pues es también por otro factor y es por el tema del consumo de agua. Dicen que por lo mismo, porque como ellas consumen y el sol ayuda a que el agua se evapore en el día, deberían regarse en la noche. Pero digamos que eso, digamos que, o sea, se pueden regar en la noche y eso digamos que no es, a ver, no es que les vaya a matar ni nada por el estilo, pero entonces véanlo de la siguiente manera. Si ustedes deciden regar las plantas por la noche, ¿qué va a pasar en el día? Que si ustedes no le ponen, digamos, agua en esas fases, digamos, de luz a la planta, pues digamos que la planta no va a tener el suministro de agua necesario para suplir sus necesidades y por eso es que ustedes empiezan a ver cómo las plantas empiezan a quemar, ¿vale? Porque se empieza a quemar también el pigmento y por eso ustedes siempre ven que en temporadas, digamos, secas, en temporadas cuando no llueve y que hay mucho sol, usualmente la vegetación cambia de color y se empieza a morir precisamente por eso, porque sigue captando luz, pero como no tiene la capacidad de, digamos, generar el proceso de fotosíntesis necesario porque hacen falta condiciones, en este caso vendría siendo el agua, pues ¿qué pasa? Que básicamente esa luz se sigue captando y quema las plantas, ¿listo? Entonces, digamos que es importante tener eso muy en cuenta. Es como Pero cuando no ustedes porque, toman, digamos, dime, si la regamos en la noche ella no va a estar absorbiendo agua. Ella lo que va a hacer es exactamente. retenerla y usarla durante el día, ¿no? Exactamente, ese es como el otro punto, que digamos en la noche, o bueno, acordémonos que no es únicamente en la noche, sino que en procesos cuando ella no toma directamente el sol o no lo está captando, pues obviamente el consumo de agua en ese orden de ideas pues va a ser menor, ¿listo? Obviamente si ustedes la riegan digamos una planta por la noche y la planta está como más concentrada en el momento de la respiración y no tanto en la fotosíntesis, pues lo más probable es que, claro, que la retenga, ¿listo? Pero por más agua que retenga, seguramente al menos alguna parte se va a perder, probablemente muy poquita, pero sí va a tener como la capacidad de retenerla. Ahora, vamos a dejar, digamos, eso muy claro, y es que realmente el agua no la retiene la planta, sino que esa agua la retiene es la tierra en la cual está sembrada la planta, porque la raíz tiene la capacidad de absorber y tiene la capacidad de transmitir y llevar, digamos, al xilema y al floema de esos conductos de la planta lo que está absorbiendo. Pero como tal, lo que retiene el agua no es necesariamente la planta, sino que vienen siendo, ni las raíces, sino que viene siendo generalmente la tierra. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener aquí en cuenta? Obviamente, primero, pues que primero eso, que el agua no lo retiene la planta, sino que lo retiene la tierra, ¿listo? Y segundo, que el consumo de agua, pues predominantemente se va a dar en el día, ¿listo? Entonces ya sí, ya depende, obviamente, digamos, de la cantidad de agua que ustedes le pongan a la planta, del tipo de materia que ustedes le pongan a la planta, porque no es lo mismo, no sé si ustedes han visto que hay unas que tienen como unos huequitos abajo para que el agua vaya como fluyendo, pero hay otras que no los traen. Entonces tenemos que entrar como a ver ese tipo de factores digamos, en ese caso, ¿vale? Pero tengan en cuenta siempre que el consumo, ojo, el consumo de agua de la planta se da siempre, siempre, siempre en el día, o bueno, en las reacciones en las cuales estamos dependiendo directamente de la luz. Bueno, la planta está dependiendo directamente de la luz, ¿vale? Entonces, para que Ujú. tengamos eso muy, muy, muy en cuenta, ¿vale? Pero Los igual sí, digamos que en los momentos del día en que ya el sol esté como en su momento máximo, digamos, no sea mediodía, tampoco es recomendable regarla porque pues el agua que se quede como presente ahí en las hojas también va a hacer que se quemen. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Entonces, hay que ser como muy cuidadosos con eso y por eso Ujú. se mueren más rápido las plantas que las mascotas. Pero pues es básicamente porque las mascotas al menos se pueden quejar, pero pues las plantas no. ¿Listo? Listo. Entonces,
¿Listo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando regamos en exceso la planta? Pues primero que la podemos quemar y segundo, como nos dice Patricia también, que puede que la raíz se empiece a podrir por todos esos procesos que se dan dentro de una tierra que está muy, muy húmeda. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros desde la primera clase hemos sido muy insistentes en que necesitamos mantener el equilibrio nosotros como seres humanos, pero también todo a nuestro alrededor necesita mantener un equilibrio y las plantas obviamente no van a ser la excepción. ¿Listo? Entonces, para que por favor no se nos olvide, las plantas no hacen siempre lo mismo ni en el día ni en la noche, así como los seres humanos no hacen lo mismo ni en el día ni en la noche, así como absolutamente todos los seres vivos tienen procesos que hacen en presencia de luz y otros que hacen en ausencia de la luz. Y vuelvo al mismo ejemplo que yo les ponía hace unas clases. Cuando ustedes se van del país y tienen ese jet lag, como que se les descuadra el horario del sueño, se les descuadra el horario de la comida, se les descuadra el horario de hasta ir al baño, porque básicamente se está modificando, digamos, esa costumbre que teníamos de la hora del sol, ¿listo? Y sobre todo, digamos, si se van, por ejemplo, a países que tienen estaciones y que pueden llegar a ser muy oscuros, digamos, en invierno, pues va a ser mucho más difícil volver a acomodarse a ese ritmo, ¿vale? Entonces siempre nosotros vamos a estar dependientes directamente de la cantidad de horas de luz que podamos tomar, siempre. Y por eso es que nosotros decimos, le demos la vida a las plantas, claro, pero la vida de las plantas se le debe tanto al agua como al sol, ¿vale? Entonces miren cómo nosotros ni siquiera dependemos directamente de las plantas, sino que somos como, no sé, como que somos aún más dependientes de todo lo que está a nuestro alrededor, porque obviamente necesitamos el sol, necesitamos el agua y necesitamos que sean utilizados por las plantas y después nosotros sí poder sacar el provecho que, digamos, necesitamos de esta fuente de energía. ¿Listo? Eso tiene un nombre, digamos, un poquito más específico por si lo quieren, digamos, entrar a investigar, ¿cierto? Las reacciones dependientes de luz, pues es lo que nosotros conocemos como la fotosíntesis y lo que nosotros conocemos como la respiración o como reacción independiente de luz, tiene un nombre y unos procesos muy, muy complicados que yo sufrí mucho para aprenderme en la universidad y se llama el ciclo de Calvin. ¿Listo? Por si en algún momento quieren entrar más a detalle sobre cómo se utiliza todas estas moléculas para producir todo lo que nosotros necesitamos y la generación de energía y la producción y eliminación del dióxido de carbono, pues ahí pueden entrar un poquito más a detalle sobre lo que es el ciclo de Calvin. Sin embargo, nosotros pues nos concentramos un poquito más en lo que es la fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, chicos, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia, reclamo o algo por contarnos acerca de la fotosíntesis, es el momento de hacerlo. Porque después de que terminemos con la fotosíntesis, vamos a ir con esa clase muy, muy grande que puede que parezca que puede ser complicado, puede estar muy saturada de lecciones, pero realmente no, porque es que una lleva a la otra. Miren cómo vamos a ver a partir de la próxima, bueno, tal vez en estos primeros minutos alcancemos a ver un poco de lo que es primero origen de la vida, luego origen de las especies, porque primero necesitamos que se dio el origen de la vida para luego tener el origen de las especies, luego después de ese origen de la vida y del origen de las especies, pues tenemos la presencia de los recursos naturales, después de tener toda esta biodiversidad, pues se dio como la necesidad de buscar cómo clasificarlos y a partir de eso aparecieron los reinos de la naturaleza, la clasificación de los organismos y esa palabrita que nosotros conocemos como la taxonomía. ¿Listo? Entonces, si les falta el punto 7 de la hoja de ruta, pónganle mucha atención a lo que vamos a empezar a ver en este link. ¿Listo? Entonces, como normalmente hacemos, les voy a dejar por aquí en el chat el link de la herramienta que vamos a utilizar. ¿Listo? Para que vayan y lo chismoseen y también, sobre todo, para que lo puedan utilizar como referencia a la hora de resolver ese punto 7 tan famoso de la hoja de ruta. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo el link y ahí estamos viendo entonces en la pantalla, bueno, vamos a empezar a ver en la pantalla todo lo que se necesita con el tema del origen de las especies y el origen
de la vida. ¿Listo? Y Johan me pregunta por el grado, punto 7 por el grado séptimo, entonces ya les muestro. Dice el punto 7. Bueno, la relación de embarazos con enfermedades de transmisión sexual, la prevención, ¿listo? Entonces, no, eso es algo que aún no hemos visto, ¿listo? Y que probablemente sea el último tema de biología que toquemos antes de entrar directamente al de química. Entonces, yo creo que, a ver, aquí tenemos aproximadamente, a ver, volvemos a esto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 6 lecciones y que vendrían siendo, digamos, las que veríamos entre mañana y pasado mañana y probablemente entre jueves y viernes, pues veamos los temas, ese par de temas que ya hemos mencionado que nos hacen falta, ¿listo? Entonces lo de enfermedades de transmisión sexual y prevención del embarazo y entrar con la clasificación de la materia y los estados de la materia. Igual en caso de que tengan alguna duda, acuérdense que siempre pueden remitirse al correo que les dejé al comienzo. Si no estaban presentes, voy a dejarles nuevamente el correo al cual me pueden escribir para que podamos resolver algunas dudas y pues obviamente las lecciones de plataforma que ahí también ustedes encuentran mucha, por no decir que toda la información respecto a este tipo de cosas, ¿vale? Entonces vamos a ir rápidamente, no la vamos a alcanzar a ver, no la vamos a alcanzar, perdón, a ver toda, porque es una herramienta muy extensa, ¿listo? Pero vamos a iniciar, o al menos vamos a dejar como las bases de cómo apareció todo lo que en este momento tenemos, ¿listo? Y es que lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestro universo, no solo el planeta, sino todo el universo, todo lo que nosotros estamos, lo que nos rodea y todo lo que hay más allá de los planetas, pues tiene aproximadamente una vida o una edad, sobre todo, de 13.820 millones de años. ¿Listo? Más o menos ese es el tiempo que lleva todo el universo desarrollándose para llegar a convertirse en lo que es hoy, en lo que nosotros conocemos el día de hoy. ¿Listo? Obviamente hay muchas cosas que nosotros como individuos aún no hemos descubierto, pero pues probablemente a medida que avance la ciencia, pues vamos a ir descubriendo muchos más detalles, ¿cierto? Entonces, mire, nosotros empezamos aquí. Bueno, esta edad es básicamente lo que nosotros conocemos como el Big Bang, ¿listo? Como esa gran explosión o esa gran expansión de nuestro universo y la formación de todos estos cuerpos celestes, ¿cierto? Estrellas, planetas, satélites, asteroides y demás. Entonces empezamos a avanzar en nuestra línea del tiempo, ¿cierto? Y vamos a centrarnos aquí, en el primer millón de años, ¿listo? En el primer millón de años, ¿qué empezó a darse? ¿Listo? Empezó digamos, a generarse lo que nosotros conocemos como el inicio del tiempo, ¿listo? Como el comienzo de lo que nosotros llamamos el espacio o el universo y el comienzo de lo que nosotros conocemos como materia, es decir, básicamente después de este suceso del Big Bang, pues empezó a formarse todo lo que nosotros conocemos, sin ninguna excepción, todo se lo debemos a este proceso, a esta gran explosión, perdón, que se llama el Big Bang. ¿Listo? Y miren cómo la primera persona de hablar de un universo en expansión fue un sacerdote católico, algo bastante curioso, pero es porque para la época las personas hacían de todo. Es decir, cuando hacían de todo, pues simplemente eran sacerdotes, pero también eran filósofos, pero también eran escritores, pero también eran investigadores, porque digamos que antes, básicamente así funcionaba todo esto. ¿Listo? Entonces, chicos, para no dejar, digamos, aquí como a medias esta herramienta y lo demás, vamos a dejar la clase por hoy hasta ahí. ¿Listo? Ahí igual ustedes tienen en el chat el link para que le peguen una revisada a la herramienta. ¿Listo? Igual mañana, pues, como siempre, haremos el recuento e iniciaremos con esto. Y no siendo más, pues chicos, como siempre, un placer y un gusto haber estado con ustedes esta noche aquí acompañándolos. Espero que, como siempre, les haya parecido, digamos, interesante la clase, que les haya gustado, que hayan entendido. Y, como siempre, pues también agradecerles su participación y su presencia, ¿vale? Entonces, no siendo más.
que descansen, que tengan una feliz noche, que duerman. Dinos, Valentina. Listo, muchas gracias, Sergio. Les iba a decir a los que no les abre el link, tienen que habilitar, ¿cómo se llama esto? El Flash Player. Tienen que Sí, darle eso ahí como es habilitar exacto. para que les deje ver la animación. Sí, ¿Listo? porque tiene un componente ahí que tienen que habilitarlo. Hamilton, qué pena, es que ya tengo que irme a la otra clase. Si quieres, mañana apenas iniciemos, te resolvemos tu duda, ¿vale? ¿Listo? Entonces nos vemos mañana muy puntuales a las 6, ¿vale? Chao Ujú, chicos, que listo. estén Hasta luego, muy Sergio. bien. Hasta luego todos.